Bueno, la clase pasada nosotros habíamos arrancado, ¿no? A ver ius naturalismo y habíamos mencionado un caso, digamos, un caso práctico, ¿no? Para, para los que se acuerdan que, digamos, como que vimos algo de física, un caso práctico en que los sentidos nos engañan, ¿no? Es decir, un caso en el que el sentido de la vista nos juega una mala pasada y cuál es la explicación que tiene. Entonces, de eso habíamos inferido de alguna forma que, digamos, si los sentidos nos engañan, no es posible confiar en ellos. Y si uno quiere llegar a verdades absolutas, esto es, verdades que sean totalmente incuestionables, verdades que sean universales, verdades que sirvan para todo tiempo y lugar, entonces no podemos fiarnos de aquellas cosas que nos vienen dadas por los sentidos. Necesitamos de alguna forma encontrar la manera de obtener conceptos que sean ajenos a los sentidos. Y habíamos mencionado a este autor francés, René Descartes, o Descartes, como se dice en francés, que decía que justamente ese concepto base, ese concepto incuestionable, absoluto, totalmente, es el de la propia existencia de uno mismo, ¿no? Es decir, aquello del pienso, ergo existo, ¿no? Es decir, sé que existo porque estoy pensando y pienso acerca de mi propia existencia. Entonces, eso es un conocimiento que no viene dado por los sentidos, es un conocimiento totalmente, digamos, abstracto, es un conocimiento que no depende de las contingencias de un lugar y de un momento histórico determinado. Y en base a eso uno puede inferir otra, todo lo contrario, Añelo. Esto es racional, ¿no? Empírico es que proviene de los hechos. Digamos, el conocimiento empírico es aquel que proviene de los hechos que uno percibe a través de los sentidos, ¿no? Es decir, no sé, si hay un perro ladrando, es un conocimiento empírico que yo tengo porque no es que yo me siento y razono abstractamente, debe haber un perro ladrando, no, simplemente lo escucho, lo veo, no sé, lo que sea, lo toco porque me mordió, pero no es que proviene de la razón. Entonces, a nivel jurídico, habíamos visto que esto desemboca, ¿no? De alguna forma, en un esquema de pensamiento según el cual el derecho no debe provenir de los sentidos, sino que debe provenir del uso de la razón. ¿Cuál es el derecho que nosotros percibimos a través de los sentidos? Las fuentes clásicas de la Edad Media, ¿no? La costumbre y la jurisprudencia. La costumbre y la jurisprudencia como fuentes del derecho son fuentes que netamente dependen de los sentidos de cada persona, porque nosotros la costumbre no la podemos inferir a través de la razón, sino que necesariamente la tenemos que inferir a través de ver cuál es la costumbre de un lugar, escuchar a la gente que nos cuenta cuál es la costumbre de un lugar, etcétera, ¿no? Es decir, no podemos hacer una inferencia racional, abstracta, de las costumbres de determinado lugar. Lo mismo la jurisprudencia. La jurisprudencia es las decisiones que toman los órganos competentes sobre determinados asuntos prácticos, empíricos, sobre determinados asuntos de la realidad. Entonces, para tomar la decisión sobre ese asunto, necesariamente hay que acudir a los sentidos, hay que ver qué es lo que pasó, hay que escuchar a las personas que nos dicen qué es lo que pasó, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, eh, tanto la costumbre como la jurisprudencia, que como recordarán del primer semestre, son las fuentes clásicas del derecho medieval, se ven cuestionadas por esta forma de pensamiento mucho más. La palabra abstracto no es quizá la mejor de las palabras en este sentido, pero eh, me parece que es la que lo deja un poco más claro, ¿no? La palabra abstracto es como que más, mucho más clara que otras que pudiéramos utilizar que quizás serían más correctas, pero bueno, digamos, es un pequeño sacrificio. Más o menos bien, ¿se acuerdan de esto que vimos la clase pasada o ya lo borraron de su memoria? Ya dijeron, ya pasó la clase, ya no lo preciso más. No, todavía no, D'Angelo. Estoy en el debe. Gracias, Barbosa.
Y bueno, entonces, sí, la verdad que sí, Barreto, estaba esperando ahí un poco más de apoyo de parte de ustedes, pero se ve que se fueron a calentar el agua para el mate. Eh, o para el café, o para hacer las tostadas, como les decía el profesor la clase pasada, ¿no? Aquel ejemplo de las tostadas que se le había acabado el queso para untarle. Yo sinceramente iba a confirmarlo, pero bueno, me parece que no es necesario, así que no dije nada. Muchas gracias, caballero. Usted siempre está ahí. La verdad que creo que vamos a hacerlo aprobar el curso, ¿eh? Bueno, y entonces, digamos, comprendido esto, comprendido este esquema, ¿no? Este esquema que nos lleva a buscar leyes universales y abstractas, este esquema en el que se le impone al juez el deber de ser una especie de autómata, ¿no? Esa idea de que el juez solamente lee el derecho que está escrito, ¿no? Ese derecho de origen estatal, ¿no? Ya no más de la costumbre ni de la jurisprudencia, sino un derecho de origen estatal que va de arriba hacia abajo, un legislador que se sienta a pensar, ¿no? Los legisladores se sientan, piensan, debaten entre ellos y legislan, ¿no? Digamos, es un sistema de producción normativo que, digamos, prescinde de los conocimientos prácticos o que prescinde de lo empírico, ¿no? Es decir, el viejo esquema que ustedes aprendieron en el liceo de los diputados y los senadores que se sientan, ¿no? En un gran edificio y debaten entre ellos. ¿Y qué debaten? Debaten ideas, ¿no? Esa concepción de que no se debaten mucho los hechos, sino que es un gran debate de ideas, muchas de ellas abstractas, y que con eso llegan a soluciones universalmente válidas para todo tiempo y espacio. El más importante crítico de esto, de esta concepción, contrario a lo que todos, digamos, creemos, ¿no? Todos cuando entramos en facultad tenemos esa idea de que, o en el primer semestre nos queda esa idea de que opuesto a los naturalistas están los positivistas, ¿no? Entonces es como, por un lado, o se es naturalista o se es positivista, pero como que no hay mucho más de dónde elegir. En realidad esto no es del todo cierto, si bien tiene su dejo de razón, esto no es del todo cierto, y la primera reacción que hubo en contra del naturalismo fue el de este señor Friedrich Carl von Savigny, alemán, a pesar de su apellido, tiene apellido francés porque sus ascendientes eran franceses, eran hugonotes, que fueron expulsados en las guerras de religión en Francia. Savigny con B corta e Y al final. Ahí va, como le pone Barbosa. ¿No? El amigo Federico Carlos, para los amigos, Friedrich Karl en alemán, Federico Carlos para nosotros. Digamos, y Savigny es el más importante de toda una escuela, ¿no? La escuela histórica del derecho. Él funda esta escuela histórica del derecho, que después se va a dividir en dos grandes corrientes, la de los romanistas y la de los germanistas, pero bueno, digamos que él es el autor más importante o más representativo de esta gente, ¿no? ¿Cuál es el trasfondo de la escuela histórica? Bueno, ustedes saben que los franceses, dirigidos por Napoleón, invadieron prácticamente toda Europa. Entre la Europa que invadieron eh, digamos, lo que era el Sacro Imperio Romano Germánico, que justamente deja de existir en ese momento, y uno de los estados que formaba parte del Sacro Imperio era justamente los prusianos, ¿no? Y durante el siglo XIX los prusianos van a dedicarse a recomponer el, los estados alemanes, ¿no? A tratar de unificar Alemania. Esto es un poco de historia, digamos, general de Alemania, ¿no? Ustedes saben que el Sacro Imperio es considerado el primer Reich, el segundo Reich viene acá en el siglo XIX, cuando los prusianos unifican nuevamente los estados alemanes, y bueno, se volverán a desintegrar después de la Primera Guerra Mundial, y el Tercer Reich ya
todos más o menos saben de qué va y cómo terminó, así que no hace falta que les diga demasiado al respecto, ¿no? Pero, digamos, un poco de historia de Alemania. El paso de los franceses les deja a los alemanes una serie de complicaciones. En el punto de vista jurídico, por un lado, los académicos alemanes, los académicos prusianos sobre todo, tienen la idea de que es necesario hacer un código, ¿no? Es decir, lo mismo que los intelectuales franceses, que los intelectuales de gran parte de Europa, tienen esta idea del iusnaturalismo de que es necesario un código para poner orden, ¿no? Aquella idea que manejábamos la clase pasada de que un código nos brinda orden, nos brinda seguridad jurídica, ¿no? El derecho cuando está codificado siempre es más ordenado, más lindo, más limpio, entre comillas. Muchos académicos tienen esta idea de que es necesario hacer un código. Ahora, el problema es que la idea de hacer un código viene dada de los franceses, y los franceses habían sido el pueblo invasor. Entonces, mucha gente no estaba de acuerdo. Y Savigny es uno de los que se erige como, digamos, como la voz líder en contra de hacer un código civil para unificar los estados alemanes, ¿no? Es decir, si bien Prusia tenía su propio código civil, lo que se proponía era un código civil para todos los estados alemanes y no solamente para los prusianos. Savigny se opone a esta idea y sienta las bases de lo que va a ser la Escuela Histórica del Derecho. Digamos, ¿por qué se opone Savigny a esta idea? Savigny lo que dice es que básicamente el derecho no puede provenir de un derecho natural y abstracto, ¿no? Esa idea, ¿no?, un poco jactanciosa de un derecho natural, universal y abstracto, ¿no? Él lo que dice es que el derecho es un fenómeno que se da en la realidad, no que se da en la mente o en la razón de las personas, se da en la realidad. Y por lo tanto, como se da en la realidad, se percibe a través de los sentidos y no solamente a través de la razón. Y así es que lo ubicamos dentro de los empiristas, a diferencia de los racionalistas, ¿no? Veíamos hoy hace un rato que los empiristas son aquellos que se basan en los hechos y en aquellos conocimientos derivados de los sentidos. Pero, una pregunta, Sí. Savigny no se opone, o sea, dice que se necesita la razón y los sentidos, o solo los sentidos y la razón no. Él prioriza lo que viene dado a través de los sentidos, ¿no? O sea, él prioriza lo que es las cuestiones empíricas. Obviamente, digamos, los conocimientos racionales no son descartados en ningún punto, ¿no? Es decir, nadie dice que Descartes esté equivocado, o nadie dice que los sentidos no nos engañen. Lo que veíamos la clase pasada, ese ejemplo en que el lápiz nos parece que está quebrado, eso es incuestionable, todos lo vemos quebrado. O sea, el hecho de que los sentidos nos engañen, nadie lo pone en tela de juicio. El hecho de que los conocimientos que los sentidos nos dan no son de fiar al 100%, nadie lo pone en tela de juicio. Ahora, lo que dice Savigny es que no podemos descartar prácticamente el 90% de las cosas que conocemos, porque las conocemos a través de los sentidos, no las podemos descartar porque no podemos estar seguros de que eso sea cierto, ¿no? Es quizá un poco más pragmático en ese sentido de lo que podrían ser los naturalistas, que son mucho más, al ser mucho más racionales, tienden un poco a dejar de lado de la realidad, ¿no? Por lo menos estos naturalistas. No estoy hablando de los naturalistas modernos. Estamos haciendo un abordaje más que filosófico histórico, ¿no? Entonces vamos viendo las ideas en su orden de aparición y las críticas que se le hacen a esas ideas. No quiero que queden con la idea de que los naturalistas modernos son exactamente iguales que los naturalistas de los siglos XVIII y XIX. No sé si aclaré, Núñez. Sí, muchas gracias. Por favor. ¿No? Entonces, digamos, lo que prioriza es ese derecho que viene dado por la realidad y no por
los que se sientan a debatir o los que se sientan a pensar sobre la vida, ¿no? Entonces, miren acá lo que nos dice Savigny. La síntesis de este punto de vista es, pues, que todo derecho nace como derecho consuetudinario. Saquémonos la idea de derecho consuetudinario por un momento, por lo menos para leer esto, como el derecho inglés o el derecho no, esa idea que tenemos del derecho consuetudinario como aquel que proviene de la costumbre, ¿no? O sea, con la costumbre como fuente formal. El derecho consuetudinario acá hace referencia a la costumbre, sí como fuente de derecho, pero no en el uso norteamericano, sino que las costumbres pueden llegar a influir sobre los ordenamientos jurídicos, ¿no? Según la expresión no del todo acertada del lenguaje dominante, es decir, todo derecho es originado primeramente por la costumbre y las creencias del pueblo, y después por la jurisprudencia, y por tanto, en todas partes, en virtud de fuerzas internas que actúan calladamente y no en virtud del arbitrio de un legislador. ¿Qué significa esto? Esto es una clarísima crítica y un resumen de todo lo que les venía diciendo hasta el momento, ¿no? La idea de que el legislador se sienta, piensa, se le ocurre una idea genial que proviene de la razón, que es totalmente independiente de todo, y dice, voy a hacer una ley. Y hace una ley, y esa ley la sociedad la tiene que aplicar. ¿No? Es esa idea que el derecho viene de arriba a abajo, ¿no? Es que también tenemos nosotros en esa cuestión de la pirámide, ¿no? La Constitución está arriba y después como que el derecho va bajando, ¿no? Nos es dado desde arriba hacia abajo. Digamos, esto que parece muy abstracto es bastante común, ¿no? Quizá no para nosotros, quizá para ustedes sigue siendo más común que para nosotros los que llevamos más tiempo metidos en esto, pero digamos, ahora que ustedes, por ejemplo, están dando penal y tienen les están empezando a, digamos, a barnizar con esas ideas del derecho penal mínimo, del Estado que castiga, etcétera, etcétera, ¿no? Me imagino que ustedes tienen conversaciones con sus tías, con sus abuelos, no sé, con el verdulero de la esquina, ¿no? Que les dice, estos delincuentes entran por una puerta y salen por la otra, habría que matarlos a todos, y ustedes dicen, no, la pena de muerte en realidad trae más perjuicios que ventajas, ¿no? Y tienen como una especie de barniz jurídico. Digamos, eh, eso es una clara manifestación de cómo el pueblo tiene una idea de lo que debería ser el derecho y el legislador desde arriba, entre comillas, impone a la sociedad un derecho que termina sin ser aplicado. Sí, claro, se va haciendo cada vez más difícil hablar con la gente porque la gente tiene una idea de lo que debe ser el derecho bastante distinta de lo que el derecho es. Claro, Luis, y cuando llegue a quinto va a ser exactamente, va a seguir tirando conocimientos. Digamos, era el ejemplo clásico que yo lo viví como estudiante era, quizá ustedes se acuerden, el del nuevo CPP, ¿no? El Código del Procedimiento Penal. En aquel momento se debatía el nuevo procedimiento y se decía que iba a traer un montón de ventajas que los académicos veíamos como ventajas. No, Gorosito, no se acuerda de absolutamente nada. Va a tener que guardar todos los apuntes y los libros que pueda. Y lo que se acuerda no le sirve para absolutamente nada. Tiene que estudiar cosas nuevas. Lamento desilusionarlo. ¿No? Cuando se había aprobado el nuevo Código del Proceso Penal, decían, ¿no? Los académicos salían en la tele y decían que tenía un montón de ventajas, como que, por ejemplo, las personas iban a salir libres mucho antes, las personas no iban a estar presas hasta que no se supiera a ciencia cierta que habían cometido un delito, no sé, un montón de ventajas que desde el punto de vista del discurso académico eran todas maravillosas y que la gente decía, ¿cómo puede ser
que la gente ya no va a ir presa, que la gente va a estar libre, esto es un viva la pepa, y costó mucho claro, para los académicos estaba buenazo, pero la gente estaba realmente encolerizada con el nuevo código, decía, ¿cómo puede ser que una persona regatee la sentencia, ¿no? Aquello de que se negociaba con el delincuente, y si el delincuente daba algo, se le reducía la sentencia, y la gente decía, pero si cometió un delito tiene que estar preso, ¿qué es eso de que va a negociar? ¿Qué vamos a regatear como si estuviera en la feria? Eso era un ejemplo claro, todo ese debate que se había dado, de la diferencia entre legisladores que, digamos, llegan a soluciones a través del debate con académicos, a través de digamos, un método racional. No vamos a decir que los legisladores no le preguntaron a todos los involucrados en el caso, ¿no? Pero es un ejemplo claro entre esa diferencia y la sociedad que no acepta esa normativa como una normativa propia a su sistema, ¿no? La gente estaba acostumbrada al viejo régimen, y esa costumbre debía mantenerse, ¿no? Es decir, lo que era nuevo se veía por parte de la sociedad como algo impuesto, no como algo que venía de la sociedad hacia hacia el ordenamiento jurídico, ¿no? Digamos, a veces los fenómenos sociales van de alguna forma modelando el derecho, y algunas leyes son producto de situaciones sociales determinadas, ¿no? Es decir, hay algunas leyes que generan mucho menos estrépito que otras, ¿no? Pueden generar polémica por cuestiones ideológicas, ¿no? Es decir, uno puede estar de acuerdo, uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo por una cuestión ideológica, pero eso no quita que sea algo que está de alguna forma en el sentir popular, ¿no? No sé, pienso ahora, se me ocurre la legalización de la marihuana, ¿no? Es decir, que tuvo sus problemas, pero más que nada de punto de vista de opiniones de diferentes colectividades políticas, pero no del pueblo que la rechazaba unánimemente, como daba la impresión de que el pueblo rechazaba unánimemente el nuevo CPP, ¿no? Es decir, como una diferencia entre legisladores que querían aplicar eso y el pueblo llano, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Como se decía antes, el simple tomador de ómnibus, que no le gustaban estos nuevos conceptos, ¿no? Y además también con un código. Entonces, esto es lo que nos dice Savigny: el derecho es originado primeramente por la costumbre y las creencias del pueblo, y después por la jurisprudencia. Por tanto, en todas partes, en virtud de fuerzas internas, fuerzas sociales, que actúan calladamente y no en virtud del arbitrio de un legislador. Es decir, el derecho viene de la sociedad, de la práctica, de lo empírico, no viene de lo racional, de aquello que nosotros podemos sacar a través de la razón. ¿Más o menos me vienen siguiendo? Sí, sí. Sí, re. No sé, Pacheco, pregúntele a Petit. Eso excede a mis conocimientos. Estoy mirando acá algunos mensajes que habían mandado que no pude leer. Sí, Marrero, se estudia más en la práctica. Mi consejo es que practiquen lo antes posible. Sí, también tenemos la tasa de militares más alta de toda América Latina. No sé, no estudié economía, Luisé, así que no le puedo hablar de la inflación. Digamos, este es el primer planteamiento que nos hace Savigny, pero Savigny también deja en evidencia, o digamos, sí, Bentancor, pero no vamos a hablar de derecho penal acá, ni de política criminal, ni de nada, de nada sobre eso. Acá vamos a hablar del amigo Federico Carlos,
que parece un cantante brasileño, pero en realidad es un jurista prusiano. Gracias, López, por su aporte. No, Savigny acá nos deja algo a modo de reflexión, ¿no? Y es que el Código Civil francés se nos muestra como racional, como abstracto, como proveniente de la razón, ¿no? Y en realidad lo que nos dice Savigny es que el Código Civil francés no proviene de derechos inmutables, racionales, válidos para todo tiempo y espacio, ¿no? Esa idea del derecho natural, de que no importa en qué país esté uno, tiene derecho a la vida, al honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad, ¿no? Esa que tenemos en nuestra Constitución, ¿no? Esa idea de derechos naturales, que todo el tiempo fue así. Siempre, no importa si uno está en la Edad Media o en el futuro, siempre tiene los mismos derechos y los derechos se descubren, ¿no? Esa idea de que el derecho se reconoce y no se crea. ¿No? Entonces Savigny nos dice, sí, todo eso está muy bien, todo eso está muy lindo, pero en realidad el código no tiene esos derechos. O sea, el código no está compuesto de eso. El código está compuesto de lo que era el derecho consuetudinario previo a la aprobación del código. Pero el código francés no fue el que agarraron el libro de Potier Él mismo, y lo hicieron un código. ahí va, como dice Núñez, que se acuerda del semestre pasado, la historia de la codificación, ¿no? En el Código Civil francés, lo que se hizo fue adaptar lo que era gran parte del derecho romano y del derecho medieval, se lo hizo código, ¿no? Entonces, es lo que nos dice acá Savigny. Se exigieron nuevos códigos, ¿no? Es decir, los políticos o la revolución exigió nuevos códigos, que en virtud de su integridad debían conferir una seguridad mecánica a la administración de justicia, puesto que el juez relevado en todo de su propio discernimiento se limitaría simplemente a la aplicación literal de los textos. Al mismo tiempo, los nuevos códigos deberían abstenerse de toda peculiaridad histórica, en virtud de su propia abstracción, ser igualmente utilizables por todos los pueblos y en todos los tiempos. Esta idea del juez mecánico, ¿no? Esta idea del juez que se rinde ante el derecho y tiene que hacer simplemente una operación lógica, la operación de premisa mayor, premisa menor, conclusión, ¿no? Esa idea que tiene, digamos, los formalistas, y que va a ir derivando en un creciente formalismo. Sí, Luise, entendimos su postura. ¿No? Y acá es lo que nos dice Savigny acerca de cómo está compuesto este código que los jueces aplican en forma mecánica. Ante todo cabe preguntarse de dónde se derivaría el contenido de este código. Según una opinión expuesta más atrás, muchos afirman que este contenido debe determinarlo el derecho racional, ¿no? Este derecho... ¿Qué le pasó a Álvarez? ¿Qué se perdió? Si tienen dudas, preguntas, consultas o sugerencias, se habilitan el micrófono y me lo comentan o lo dicen directamente acá en el chat, que si puedo lo veo, porque hay todo un debate acá acerca de política criminal que no sé, que a veces se me puede perder algún mensaje de la clase. No, coaching de vida hacemos después. A mí me quedó la duda de por qué surgió el tema de los presos. O sea, creo que me perdí un momento, porque no enganché el tema de los presos y eso con lo que estamos dando. No, en realidad era un ejemplo sobre el código del procedimiento penal, pero si se perdió el chisme, se lo perdió. Lamento, Ah, López. No, me acá quería el unir. chisme, acá respondemos preguntas de la clase. El chisme surge y tratamos de apagarlo lo antes posible. Ah, pensé que era algo que estábamos dando en la clase mismo. Bien, gracias. No, justamente acá como le dice Añelo, este,
el código como algo negativo, ¿no? La idea es que la sociedad, cuando se aprobó el nuevo CPP, creo que fue en el 2017, la sociedad lo veía como algo malo y los legisladores lo veían como algo bueno, ¿no? Es decir, un ejemplo claro de una ley que es aplicada más por la fuerza que porque la sociedad esté de acuerdo. Es decir, claramente nuestro sistema penal no es un sistema penal que venga, nuestro sistema de proceso penal no es un procedimiento que provenga de la convicción popular, es decir, la mayoría de la gente en su momento, no sé ahora si lo tienen tan presente la gente, el nuevo CPP, pero en su momento había mucha resistencia por parte de la sociedad, eso era lo que veíamos del CPP. Claro, para Savigny hacer un código era malo justamente por esto, ¿no? Porque proviene del legislador y se intenta aplicar por la fuerza a la sociedad. Al ser abstracto o al provenir de la razón y no provenir de la jurisprudencia y la costumbre, el código es malo porque se trata de imponer al pueblo sin consultar lo que el pueblo de alguna forma tiene como una idea común, ¿no? Digamos, hay un montón de consideraciones. Todo esto que nosotros estamos viendo obviamente tiene trasfondos políticos, ideológicos muy profundos, ¿no? Entre revolucionarios, conservadores, gente que opina de una manera y de otra. Digamos, no vamos a obviar un montón de cosas y la época en que se vive, ¿no? Yo soy férreo defensor de Savigny, pero hay algunas citas que pueden hacerse de su obra que uno realmente se le ponen los pelos de punta, ¿no? Pero claro, ha pasado mucha agua bajo el puente entre el 1806, creo que era, que escribe La Vocación, no me acuerdo, y la actualidad, ¿no? Es decir, cuando él en 1848 o algo así escribe su sistema de derecho romano actual y dice que, ¿no? Algo así como que analizando el derecho internacional privado, como que si un Estado prohíbe a los judíos comprar propiedades, esa ley debe ser respetada porque es una ley, no sé qué, uno dice, bueno, acá hay un trasfondo ideológico importante, más allá de lo técnico, y más viniendo de un alemán, ¿no? Es decir, una restricción a los hebreos por motivos jurídicos, ¿no? Sostenida por un alemán, pero claro, uno piensa, son casi 100 años antes de todo lo acontecido en la Segunda Guerra Mundial, y uno dice, bueno, no hay que tampoco englobarlo, no creo que Savigny supiera que todo eso iba a derivar para ese otro lado. Digamos, para que vean también la importancia de situarse en determinado momento histórico y no caer en el anacronismo de juzgar la obra del pasado con los ojos del presente, ¿no? Entonces, por eso también es que me parece bueno este abordaje de ir escuela por escuela, ¿no? El naturalismo, el historicismo, pero desde un abordaje histórico y no hablar no mezclar, digamos, naturalismo antiguo con positivismo actual, ¿no? Digamos, los naturalistas actuales deben tener mucho más para decir que los naturalistas de los siglos XVIII y XIX. López, ¿le quedó claro cómo venía el ejemplo del código o lo explicamos un poco más? A mí me quedó claro, sí. Gracias. Perfecto. ¿No? Entonces, ahora sí pasamos a la siguiente diapositiva, que es justamente donde Savigny denuncia, ¿no? Palabra fuerte, denunciar, pero bueno, vamos a decir que denuncia como para generar así un impacto en ustedes y que se despierten, denuncia cuál es el verdadero origen de este código francés que se proclama a sí mismo como un código racional, un código con soluciones universalmente válidas, ¿no? Con todas esas virtudes del justnaturalismo, y él dice, como decía Núñez hace un rato, que en realidad eso no proviene de un derecho natural. Dice Savigny, ante todo cabe preguntarse de dónde se derivaría el contenido de este código. Según una opinión expuesta más atrás, muchos afirman que este contenido debe determinarlo el derecho racional general,
sin prestar atención al derecho existente. Pero ¿cuántos tenían a su cargo su ejecución y quienes, por cualquier otra causa, conocían prácticamente el derecho, es decir, el derecho práctico, el derecho que se aplica en los tribunales, se han abstenido naturalmente de esta opinión jactanciosa y completamente vacía y se han mostrado de acuerdo en que lo que debe ser recopilado de todos modos es el derecho vigente, si bien con las modificaciones y correcciones que, por motivos políticos, se consideren necesarias. Más adelante se demostrará que este ha sido precisamente el criterio dominante para la elaboración de los códigos modernos. De acuerdo con él, el código tendría un doble contenido. De una parte, el derecho vigente actualmente y de otra parte, leyes nuevas. Es decir, Savigny acá nos denuncia que por un lado se dice que el derecho es racional, que el derecho es universal, que el derecho es completo, ¿no? Que proviene del derecho natural, pero por la otra se nos dice, pero por la otra, en realidad, esto no es así, y lo que se hizo en el código fue poner las soluciones que ya estaban vigentes en ese momento. Con eso, ¿qué se ahorran los que hicieron el código? Se ahorran tener que hacer el trabajo que hicieron los penalistas uruguayos, ¿no? Cuando se aprobó el nuevo CPP, que andaban por todos los canales de televisión, en las radios, en todos lados, explicando cuáles eran las virtudes para tratar de convencer a la gente de que ese código era bueno. ¿Por qué? Porque la gente, ¿por qué se ahorraron eso los que hicieron el código francés? Porque ya eran las leyes que estaban vigentes, es decir, aquel viejo aforismo que estaba en el Gato Pardo, ¿no? Es decir, es necesario que todo cambie para que todo siga igual. Digamos, los juristas franceses cambiaron todo el ordenamiento jurídico, lo revolucionaron y lo único que hicieron fue sistematizar o escribir en un mismo cuerpo normativo todas las soluciones que estaban vigentes en el momento de aprobarlo, con algunas modificaciones, obviamente, propio del momento en el que estaban. Efectivamente, Guerra, lo único que hicieron fue poner en el código las leyes que estaban vigentes. Como dice Savigny acá, tiene un doble contenido. Mayormente era el derecho vigente y por otra parte leyes nuevas. Hubo leyes nuevas, también es cierto, pero digamos, no innovó el Código Civil, no innovó tanto como los juristas trataban de hacer parecer. Es decir, se trataba de decir, miren, hemos recopilado el derecho natural en lo que concierne al derecho civil en un mismo código, pero en realidad no había gran diferencia con lo que ya estaba vigente en ese momento. No, digamos, una engañapichanga, diría mi abuela. Y acá esta diapositiva la usé en el semestre pasado, los que cursaron con nosotros se acordarán, esta frase de Gamarra, que ustedes lo conocerán en el futuro, ¿no? Que no recuerdo qué instituto estaba, que me gusta mucho esta frase a mí, no recuerdo qué instituto estaba estudiando Gamarra, y dice, la culpa la tiene Potier, que fue un jurista padre hasta en materia de errores. Que se ve que sirve la diapositiva porque Núñez todavía se acordaba del semestre pasado de haberla visto. No, Potier fue un autor francés que se dedicaba al estudio del derecho romano y en determinado, o sea, se dedicaba al estudio del derecho romano y... Ah, bueno, ya lo están conociendo a Gamarra. Y digamos, la obra de Potier es un análisis acerca del derecho romano que estaba vigente en Francia, ¿no? Y Potier muere muchos años antes de que se aprobara el Código Civil francés. Entonces, si se murió antes de que aprobaran el Código Civil, si no tuvo nada que ver con su redacción, ¿cómo es posible que la culpa la tenga Potier? Y bueno, es que en realidad en el Código lo que hicieron fue, gran parte de la obra de Potier la pusieron, pero en forma de artículos. Entonces, si uno lee Potier, es como leer grandes secciones del código en prosa, ¿no? Entonces, digamos, uno lee Potier y es como leer el código, solo que sin los números de los artículos.
Entonces, claro, Gamarra le echa la culpa a Potier porque fue justamente Potier eh, el que sugería estas soluciones para los problemas del derecho romano. Justamente, el código, bueno, Savigny no es muy afín a la idea de hacer un código. Ciertamente él plantea que cuando la sociedad llegue a un punto desarrollado, ¿no? Clásico de la confianza en el futuro que tiene el siglo XIX, ¿no? De que la humanidad va a seguir mejorando cada vez más, ¿no? Esa idea de que no va a haber más retrocesos. El pensamiento del siglo XIX está caracterizado por una fuerte confianza en la humanidad y a que el futuro va a ser cada vez mejor, ¿no? Es decir, que las cosas nunca van a ir a peor, que nunca se va a ir hacia atrás, ¿no? Que es un pensamiento que subsiste hasta 1914, 15, ¿no? Con la Primera Guerra Mundial, que la gente se da cuenta que no todo va a ir a mejor. Pero sí, Savigny lo que plantea es que cuando la sociedad llegue a un punto de desarrollo suficiente, ahí sí podría ser un código, porque van a estar dadas las condiciones. Pero el problema digamos, el problema más grande que le encuentran estos autores al código es que el código siempre trata de ser inmutable, ¿no? Es decir, trata de ser esta idea de universalidad, lo que veíamos la clase pasada de esos profesores que se quejan, ¿no? Y dicen, ay, se pasan toqueteando el código, ¿no? Esa idea de que tocar las disposiciones que están en un código es peligroso o está mal, y que si la sociedad cambia, no sé, no hay que modificar el código, ¿no? Entonces, si la sociedad cambia, Savigny le diría, bueno, el derecho cambia también, no hay, porque el derecho en definitiva proviene de la sociedad, no proviene de los legisladores ni de un código. Entonces, está a favor y en contra más o menos. Dicho eso, nota al pie, Savigny habla de todos estos temas en términos de derecho civil siempre, ¿no? Es decir, Savigny fue ministro de legislación del Reino de Prusia y, si mal no recuerdo, fue bajo su dirección que se aprobó un código penal. Es decir, Savigny no está en contra de toda la codificación. En materia penal, Savigny claramente es, digamos, adhiere a ideas sumamente modernas en su tiempo, ¿no? Es decir, de leyes penales claras, con un delito, con conceptos de derecho penal basados en Beccaria, ¿no? Después lo vamos a ver a continuación. Añelo, ¿puede ser que había levantado la mano? Sí, porque me quedó una duda, pero no sé si puede ser redundante A preguntarla. ver. Porque le pregunté al chat si, si este autor presentaba tipo una idea de tener un código desde los sentidos, ¿no? Que era empirista. Si no, sáquenme Ajá. los apuntes, ¿no? Entonces, él mencionaba que veía el código, este supuesto nuevo, como una negatividad de que tenía procedentes de la costumbre y la jurisprudencia, ¿no? Ajá. Entonces, ¿puedo afirmar que él buscaba un código desde los sentidos? Porque no me quedó muy claro eso. Lo de los sentidos y lo de la razón está en la base del pensamiento. No es que Savigny en ningún momento va a decir el derecho proviene de los sentidos. Digamos, Claro. es algo más profundo entre el racionalismo y el empirismo. Claramente, los autores naturalistas son racionalistas y los autores de la escuela histórica son empiristas. No es que él va a decir proviene de los sentidos el código directamente, lo que él va a decir es proviene de la costumbre, proviene de la jurisprudencia, ¿no? Y la costumbre como la opinión generalizada en el pueblo. No, nosotros a veces tenemos la costumbre como lo que se hace habitualmente o las costumbres de un lugar, pero nosotros tenemos que pensar que si algo es costumbre en un pueblo, es porque la mayor parte de ese pueblo lo considera como algo bueno, como algo útil,
o como algo incluso obligatorio, algo que debe hacerse. ¿No? Como por ejemplo, no sé, sacarse el sombrero cuando uno entra a un lugar cerrado, es una costumbre, ¿no? Que es vista como obligatoria por mucha gente. Entonces, a eso es a lo que se refiere Savigny, a la costumbre y a la jurisprudencia. Claramente esto es empirista porque necesariamente uno la costumbre la percibe a través de los sentidos, ¿no? Lo que les decía un poco al comienzo de la clase, uno no se sienta y piensa en las costumbres y llega a las costumbres a través de un pensamiento racional abstracto, ¿no? Es decir, los que sean del interior acá sabrán que, o hayan ido al interior alguna vez, sabrán que en muchos pueblos del interior existe la costumbre de dormir la siesta, ¿no? Es decir, llega la hora de comer, comen y después se duerme la siesta, y si uno va, no sé, al kiosco, el kiosco está cerrado y el kiosquero está durmiendo la siesta, y si uno golpea, va a aparecer el señor con los ojos medio cerrados y nos va a mentar a nuestra madre, a nuestra abuela, y nos va a enviar a lugares a donde nosotros no querríamos ir, ¿no? Nos va a sugerir que podríamos ir a esos lugares. No sé, Landa, nunca estuve. ¿No? Eso es una costumbre. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos que eso es una costumbre? Nosotros nos sentamos y pensamos, en el interior se debe dormir la siesta. No, eso es algo que nosotros vimos, ¿no? Un día fuimos a las 2 de la tarde a, no sé, a Colonia Suiza, y nos encontramos que estaba todo el mundo durmiendo la siesta, estaba todo cerrado. Bueno, eso es algo que proviene de la experiencia. Digamos, aquel conocimiento que proviene de los sentidos también podemos utilizar como sinónimo que proviene de la experiencia, ¿no? Entonces, digamos, eso es una costumbre, y la costumbre se adquiere a través de los sentidos, a través de la experiencia de haberlo vivido. Entonces, claro, lo que propone Savigny es eso: el derecho tiene que venir de la costumbre, porque la costumbre es la convicción general de un pueblo acerca de lo que debe ser el ordenamiento jurídico. No sé si quedó un poco más claro con esto, Añelo. Sí, entonces ese código podría tener errores, ¿no? Porque no va a ser como muy... Fue como lo que vimos del lápiz, ¿no? Efectivamente, el código va a tener errores porque la costumbre, digamos, no errores, pero sí puede tener soluciones que no sean acertadas, puede tener un montón de problemas, pero justamente lo que tiene la costumbre es que se modifica, se va modificando con el tiempo. Como les decía, tiene connotaciones, todo esto que nosotros vemos tiene connotaciones, además de jurídicas, políticas desde el punto de vista de la ideología, de las convicciones políticas que tienen las personas. Claramente Savigny ha sido tachado de conservador, porque justamente la costumbre es como fuente del derecho, es una fuente del derecho que no tiende a innovar con demasiada facilidad. Es decir, es mucho, claro, es dinámica, ¿no? Porque la costumbre que tenemos hoy en el siglo XXI no es la misma costumbre que tenían en el siglo XIX. Pero también es cierto que los cambios que se producen a nivel de la costumbre son mucho más lentos que los cambios que se pueden producir de alguna forma si el legislador impone determinadas creencias o perspectivas, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el caso del divorcio. Imaginemos un proceso como el uruguayo, en el cual desde el Poder Ejecutivo se impuso que el divorcio tenía que ser legal, se legalizó por la fuerza prácticamente, la sociedad no estaba del todo convencida, pero digamos, se aplicó desde muy temprano en el Uruguay, ¿no? Principios del siglo XX. Y pensemos en el cambio que se hizo, por ejemplo, en Argentina, que fue un cambio mucho más lento, mucho más, digamos, que provino, sí, de la sociedad, ¿no? Pues la gente quería divorciarse y no podía porque el ordenamiento jurídico no se lo permitía. En cambio, en el Uruguay, a principios del siglo XX, el ordenamiento jurídico se lo permitía, pero la gente no lo hacía porque no creía que el divorcio fuera algo válido, algo bueno o algo deseable. Claramente a Savigny se lo ha tachado de conservador en ese sentido. Entonces uno puede decir, bueno,
¿el derecho que proviene de la costumbre tiene errores? Sí, porque además uno puede leer mal la costumbre. Uno puede decir, todo el mundo, no sé, pongamos por caso, ¿qué les puedo decir? Uno puede decir, bueno, todo el mundo está de acuerdo con que el aborto debería ser legal. Y bueno, ¿y todo el mundo está de acuerdo? Sí, porque hay muchas mujeres que abortan. Entonces, es algo que está instalado en la sociedad como algo normal, cosa que había mujeres que abortaban, nadie lo puede negar, ¿no? Entonces uno dice, todo el mundo está de acuerdo, esto es algo que proviene de la costumbre, hay que legalizarlo. Y bueno, uno puede estar cometiendo un error, porque quizá no toda la sociedad lo vea como algo bueno, o quizá no toda la sociedad lo vea como algo que deba ser deseable. No el aborto, sino que sea legal, que sea deseable que el aborto sea legal. Entonces, uno puede hacer lecturas erróneas porque en definitiva es un hecho de la realidad, no es algo que proviene de la razón. Entonces, no es que el código tenga errores en sí mismo, sino que puede leer lo que es la costumbre de una forma equivocada. No sé si con eso aclaré un poco más, tampoco, o entreveré todavía mucho más la cuestión. Perfecto. Claro, sí, digamos, al ser fenómenos sociales, pueden haber muchas explicaciones para los fenómenos sociales. Entonces, se puede leer de una forma la sociedad y decir, eh, la sociedad va para este lado y en realidad va para otro lado totalmente distinto, ¿no? Porque claramente, digamos, el- los estudios sociológicos tienen eso, que uno pueden equivocarse. Los racionalistas también dicen, vamos a quebrar una lanza también por los naturalistas. Eh, ellos saben que también pueden equivocarse, pero ellos creen que hay algo que está ahí, que es la razón, y que si se equivocan, bueno, se equivocaron en el procedimiento de llegar ahí, pero que eso es verdad y está ahí y es incuestionable y es eterno y es pétreo. Aquellos viejos naturalistas, ¿no? Y siguiendo acá con el amigo Savigny, digamos, su impulso, lo que él propone, sobre todo en un pequeño pasquín que editó, que se llama De la vocación de nuestro tiempo para la legislación y la ciencia del derecho, creo, si no me falla la memoria, se llama así, eh, digamos que es donde habla en contra del código, eh, digamos, y la figura de Savigny y su presencia va a retrasar un código común para Alemania hasta 1900, ¿no? Alemania recién va a tener un código único, unificado para toda Alemania en 1900, que se aprueba el BGB, creo que es la sigla del Código Civil alemán de aquel momento. Ahora, otra cosa que también denuncia Savigny, y es que esta idea del derecho, esta idea del formalismo, ¿no? ¿A qué llamamos formalismo? El formalismo es la idea del juez mecánico, el juez que, rendido ante la omnisapiencia de las soluciones del Código Civil, lo único que hace es aplicar la ley al caso concreto, ¿no? Es decir, esa idea del formalismo como que el juez ve, ve los hechos y aplica el derecho, nada más, no hace absolutamente más nada, ¿no? Entonces, ese ejemplo clásico del silogismo, quien se apropiare de bien mueble total o parcialmente ajeno será castigado con privación de libertad. Fulano ha adquirido mediante sustracción un bien mueble total o parcialmente ajeno, ergo fulano debe ser privado de libertad. Punto. Eso es el pensamiento formalista, ¿no? Entonces, esta idea de un pensamiento formalista, ¿qué repercusión va a tener del punto de vista del estudio del derecho?
va a repercutir, dice Savigny, en que por un lado va a haber abogados que ejercen el derecho, ¿no? Que están, digamos, que están en el ruedo, ¿no? Que están acá a las piñas, como les ponemos acá en la imagen, ¿no? Todos agarrados a trompadas, ejerciendo el derecho por un lado, y por el otro lado van a estar los profesores discutiendo sobre el derecho, y que ambos van a prescindir cada uno por su lado. Digamos, sí, ¿alguien iba a preguntar algo? No, parece que no. Digamos, a ustedes quizá les parezca un poco ajeno todo esto, porque no sé si alguno trabaja ya en algún estudio o si tiene parientes abogados que les puedan preguntar después, pero para uno que ha tenido un poco más de experiencia, no demasiada, en estas cosas, lo que dice Savigny es tan aplicable a la realidad, sobre todo a la realidad uruguaya actual, ¿no? En que por un lado hay profesores discutiendo sobre el derecho, y por el otro lado hay abogados que ejercen, ¿no? Y como que hay una completa prescindencia unos de otros, ¿no? Es decir, los abogados que ejercen el derecho conocen un derecho que es totalmente distinto al que pueden, al que hablan los profesores o al que hablan en las facultades, ¿no? Si ustedes hablan con un profesor de derecho tributario o con alguien que se dedique al derecho tributario, les va a decir, como decía mi profesor, algo así como que la pirámide de Kelsen no existe en la DGI, ¿no? Es decir, si hay una ley que dice una cosa y el director de rentas emite un decreto, se aplica el decreto del director de rentas y no, y no lo que dice la ley o lo que diga la Constitución, ¿no? Entonces, digamos, un ejemplo tonto si se quiere, ¿no? Pero genera mucha gracia porque hay como una total disociación entre lo que es el derecho que se ejerce o el derecho que se aplica efectivamente en la realidad y lo que se discute en los foros académicos o digamos, en las clases de las facultades, ¿no? Un profesor que yo tuve, excelente profesor del punto de vista docente y con muchísimo conocimiento, grado 5 además de esta casa de estudios, después de haber dedicado 1 o 2 meses a dar determinado tema, nos dijo en un sincericidio, nos dijo, bueno, dice, todo esto no les va a servir para nada porque nunca nadie ha aplicado en la práctica este instituto jurídico. Entonces uno dice, bueno, ¿para qué me gasté 2 meses de mi vida estudiando todos los pormenores de este instituto jurídico si no se va a aplicar nunca en la práctica? No era Howard. Pero, digamos, uno dice, pucha, ese tiempo hubiera estado mejor invertido en otra cosa. Pero claro, es parte de lo que es el debate académico, por un lado, y sí, no, a mí me pasó con ese profesor, pero a ustedes les puede pasar con cualquier otro, porque es como esa idea de, por un lado, el derecho académico y por el otro, el ejercicio del derecho. ¿Por qué se da esta disociación digamos que ustedes ya parece que ya la están viviendo? ¿Por qué se da esta disociación? Bueno, porque existe la convicción por parte de los académicos de que con solamente leer el derecho escrito ya es suficiente, entonces nos podemos enzarzar en discusiones teóricas y se prescinde totalmente de lo que los jueces hacen, ¿no? Entonces, lo que los jueces hagan en sus tribunales nos tiene totalmente sin cuidado porque el derecho es este. Y si un juez falló de una manera y otro juez falló de otra, es porque uno se equivocó o porque leyeron el mismo texto de formas distintas o porque no importa en definitiva, pero el debate acerca de lo que los jueces hacen, el debate acerca de lo que los jueces opinan, o el debate acerca de lo que los abogados hacen para lograr determinados fines, no forma parte del debate académico. El debate académico debe reducirse única y exclusivamente a
lo que dicen las leyes, ¿no? Entonces, eso es lo que denuncia Savigny, que existe el código como consecuencia, el Código Civil francés como consecuencia trae un debate totalmente ajeno a la realidad, un debate demasiado teórico y de poca aplicación práctica. Recordemos que tanto en Francia como en Alemania se va a dar esta disociación y va a ser, digamos, va a tener consecuencias pesadas, ¿no? Es decir, va a llegar un punto en que los juristas prácticos no van a tener en cuenta lo que dicen los juristas teóricos, y los grandes tratados de los juristas teóricos van a ser sobre cosas que no tienen ningún tipo de aplicación práctica. Incluso va a haber grupos de abogados profesionales que van a estar en contra, ¿no? Como si fueran las hinchadas de un club de fútbol, ¿no? Van a estar unos de un lado y otros del otro, tirándose argumentos a favor de uno y en contra del otro. O sea, va a ser una disociación terrible, ¿no? Y los juristas académicos van a mirar con malos ojos a los juristas prácticos, como diciendo, ustedes se dedican a la práctica, ustedes no son tan inteligentes como nosotros, ¿no? Una mirada desde lo alto. Savigny va a estar un poco en el medio. Él va a ser, sí, un jurista teórico, va a ser un profesor respetado, va a ser una autoridad en derecho romano, pero también va a tratar de elaborar herramientas prácticas para los juristas que aplican el derecho todos los días, ¿no? Para los abogados litigantes, por decirlo en términos que se puedan comprender. Alguien tiene habilitado el micrófono, me parece. Si lo puede apagar mejor, porque así no tengo que buscar dónde es que lo tengo que apagar yo. Sí, Bertinat, justamente los juristas prácticos no toman en cuenta a los técnicos porque los técnicos discuten sobre cosas que no se dan en la realidad, ¿no? O por ejemplo, no sé, no quiero tampoco poner demasiados ejemplos de cosas que ustedes van a ver en el futuro en la carrera, pero uno puede pensar, ustedes ya han cursado personas, están cursando bienes, digamos, uno puede pensar en debates que uno dice, qué interesante este tema, y cuando preguntan, dice, sí, será muy interesante, pero esto yo nunca lo vi en la práctica, ¿no? Un día yo estaba muy preocupado sobre, no recuerdo qué instituto era, sobre el pacto de retroventa, creo que era, el pacto comisorio en los contratos, y no me acuerdo cuál era mi inquietud, y le pregunté a una profesora y me dijo, mire, Porta, la verdad, yo no he visto un pacto comisorio en la vida y nadie ha visto un pacto comisorio, nunca. Está en el código y sí, y se han escrito ríos de tinta al respecto, sí, existen libros dedicados al pacto comisorio, sí, nadie lo aplica, justamente porque hay tantos escritos, ¿no? Entonces, como nadie sabe cómo va a resultar, nadie lo aplica. Entonces, uno dice, todas las horas que pasé leyendo del pacto comisorio, claro, y libros de 300 páginas escritos sobre el pacto comisorio, y claro, nadie lo aplica el pacto comisorio. Entonces, uno dice, ¿por qué una persona gasta tiempo de su vida escribiendo 300 páginas sobre algo que no tiene ninguna relevancia práctica? Y es justamente por esto, porque por un lado están los profesores que discuten de derecho y por otro los que lo aplican. ¿No? Entonces, digamos, el contenido demasiado teórico de la carrera de derecho también pasa por este lado, ¿no? Es decir, el día de mañana, cuando ustedes piensen, tuve demasiada teoría en facultad y muy poca práctica, sepan que también responde a estas cuestiones ideológicas, ¿no? Más o menos vienen siguiendo. Sí, profe. Y sí, Bien, si tienen dudas, preguntas, consultas, me dicen.
No, lo que nos dice Savigny es que no necesariamente lo práctico tiene que estar peleado, por decirlo en términos fáciles, no tiene por qué estar peleado con lo técnico con lo práctico, ¿no? Entonces dice Savigny, solo entre lo histórico y lo no histórico domina una antítesis absoluta, pues las cuestiones prácticas pueden tratarse con el más delicado sentido científico, es decir, la ciencia o lo académico, lo erudito, puede estar al servicio de la práctica. El jurista erudito no necesariamente tiene que dedicarse a cosas que no sirvan para nada, sino que puede, a través de un contacto con la realidad, puede dedicarse a debates de aplicación práctica. Al modo como en las respuestas de los jurisconsultos romanos. Recordemos que Savigny era profesor de Derecho Romano, o sea que lo romano está muy presente para Federico Carlos en todo lo que él dice. ¿Se acuerdan ustedes cómo funcionaba el sistema de los jurisconsultos romanos? Que lo vimos en el primer semestre, ya por principio de año. Sí, ¿Se acuerdan cómo funcionaba? Alguien dijo sí, no voy a mencionarlo. Capaz que se acuerda y nos puede decir. ¿no era cuando le iban a preguntar tipo directo a los jurisconsultos? Claro, O sea, eran sí. claro, eso. Claro, como dice López, el jurisconsulto romano era un gran erudito, alguien que conocía mucho el derecho, alguien que se dedicaba a eso, pero que en realidad cuando elaboraba sus respuestas, lo que hacía era elaborar una respuesta para un caso práctico. Es decir, el jurisconsulto romano era mucho más práctico que el jurisconsulto del siglo XIX académico, porque el jurisconsulto del siglo XIX elaboraba sus teorías y después las plasmaba en un libro, mientras que el jurisconsulto romano recibía a una persona que tenía un problema concreto y le daba una solución concreta para su problema, ¿no? Entonces, lo que dice Savigny es que el conocimiento científico o una visión científica del derecho no está peleada con el ejercicio práctico del derecho. Es decir, porque uno vaya a litigar a los juzgados no es menos inteligente que un profesor que se dedica a estudiar determinado punto abstracto del ordenamiento jurídico, ¿no? Y él pone como ejemplo justamente a los jurisconsultos romanos, que eran muy inteligentes, que fueron los que diseñaron prácticamente el derecho que incluso hoy tenemos vigente, y que no tenían miedo de digamos, bajar al barro del foro, por ponerlo en términos un poco más entretenidos, ¿no? No se asustaban, digamos, con elaborar una respuesta para un caso concreto. Entonces dice, sigue diciendo, la consideración práctica y la histórica aparecen igualmente dignas de admiración. El triunfo de la investigación histórica se logra cuando lo investigado se muestra a la simple e inmediata contemplación como algo que subsiste y vive con nosotros, y precisamente entonces es cuando ambos puntos de vista, histórico y práctico, se compenetran por completo. Su opinión fue en evolución, llegó a tener fuerza y valor de ley. No sé a qué se refiere. Ewis, no sé cómo se pronuncia tampoco su apellido. Álvaro, dos cosas pone y ninguna de las dos entendí. Capaz que puede habilitarse el micrófono o puede poner la pregunta un poco más clara. Y acá una... claro, que las opiniones de los jurisconsultos llegaron a tener fuerza de ley, sí, obviamente. Es decir, el derecho romano, claramente el derecho romano va del caso práctico particular a leyes generales y abstractas, ¿no? Es decir, totalmente el sistema inverso al que tenemos nosotros, que es de casos generales y abstractos a casos concretos, ¿no? Es decir, premisa mayor, premisa menor, conclusión. Los romanos tienen el sistema inverso, como en este caso se resolvió de esta manera, todos los casos similares deben ser resueltos de esta manera. ¿No? Es decir, totalmente inverso. Y acá algunas consideraciones que hace Savigny que me parecen interesantes sobre la interpretación.
Y él habla de la interpretación, nosotros hablamos de la interpretación extensiva y la restrictiva, ¿no? Y acá es donde también se le hace algún tipo de crítica, ¿no? Porque si bien él critica ese formalismo, también tiene cierto dejo de pensamiento formalista, ¿no? Es decir, él dice que lo que debe aplicarse es la ley, en definitiva, es esa ley y no, digamos, acudir a interpretaciones raras o interpretaciones demasiado elaboradas, ¿no? Se parte de la investigación de un fundamento determinado de la ley y luego se amplía y comprende toda la ley. Él, lo que está explicando acá es lo que nosotros ya vimos de la interpretación extensiva y la interpretación restrictiva, que están acá subrayados, ¿no? La interpretación extensiva, ¿no? Aquello del ejemplo de prohibido entrar con perros, ¿no? Entonces viene una persona con un, no sé, con un elefante, y dice, bueno, usted no puede entrar, ¿y por qué? Y bueno, porque en realidad acá donde dice no puede entrar con perro, en realidad es que no puede entrar con animales, ¿no? Entonces dice, se parte de la investigación de un fundamento determinado de la ley, el fundamento es que no se pueden entrar con perros, y luego se amplía y comprende toda la ley. Se considera la regla expresa de la ley como conclusión final, la razón de la ley como premisa mediante la cual se modifica la conclusión final, de modo que ésta deba ser más amplia, ¿no? Interpretación extensiva, o menos amplia, interpretación restrictiva. Estamos hablando de ella aquí en el sistema porque esta operación no es una verdadera interpretación. Fíjense lo que dice Savigny. Él dice que tanto la interpretación extensiva, que nosotros ya vimos, como la interpretación restrictiva, que también ya vimos, no son en realidad formas de interpretación. Atentos. Porque esta operación no es una verdadera interpretación. Podría llamarse la interpretación material para distinguirla de la verdadera, pues el resultado sería totalmente distinto mediante una aclaración meramente formal. ¿Por qué no es interpretación la extensiva ni la restrictiva? Porque ambas interpretaciones infieren nuevas normas o la creación de nuevas normas. Igual esto yo lo puse acá, pero capaz que es un poco mejor salteárselo. Además por motivos de tiempo. Y lo último, sí, justamente es lo que estaba diciendo Álvarez. Y lo último, para terminar, quebrar una lanza a favor de los formalistas y poner también un poco en contexto lo que dice Savigny. Ya vimos que Savigny estaba en contra de la codificación y mencionamos que estaba en contra de la codificación desde un punto de vista civil, pero no estaba en contra de una... Sí, no se preocupe, Cabral. No estaba en contra de una codificación del punto de vista penal, ¿no? Y una de las citas que hace Savigny es un autor que ustedes ya conocen y que deben haber dado en derecho penal, que es Cesare Bonesana, Marqués de Beccaria, ¿no? En su libro de los delitos y de las penas. Y justamente a lo que se refiere Savigny en determinado punto de su obra es a este pasaje de Beccaria que justamente lo que dice es que este método del formalismo, este método de la subsunción de la premisa mayor, la premisa menor y la conclusión, es sumamente útil para el derecho penal porque lo que hace es limitar el poder de los jueces, ¿no? Es decir, la decisión de los jueces no va a depender, como dice acá, de la debilidad del que sufre, de la buena o mala digestión, sino que va a depender de lo que digan las leyes, ¿no? Es decir, se trata de limitar el poder de los jueces. Y bueno, y con eso los dejo por acá y buen fin de semana para todos. Dudas, preguntas, consultas o sugerencias, estamos disponibles y bueno, la clase se terminó, así que el que necesite retirarse, adelante, buen fin de semana. No, Buen profe, fin de vos, semana, muchas gracias, gracias. profe. Nos vemos la semana que viene.
Nos vemos en 8 minutos.